Bueno, buenas noches. Ay, justo. Buenas noches y bienvenidos a nuestra sesión número no sé cuál del año. No, ya vamos por el octavo mes, o sea que esta es la número 16 de este año y cerramos agosto con la sesión de All About Cabernet Sauvignon. Vamos a conocer un poquito más sobre esta variedad tinta que le encontramos en todas partes, en todas las cartas de vino, en todas las góndolas de supermercado, en todas las tiendas especializadas. Uf, ¿dónde no hay un Cabernet Sauvignon? Así que nos vamos a dedicar en estos minutos a hablar sobre esta variedad, contarles el programa que llevamos esta noche. Practicaremos su pronunciación, conoceremos su origen y por qué su nombre. Hablaremos sobre el perfil de la uva en sí, físicamente, y luego nos pasamos a hablar sobre el perfil del vino, tal cual, o sea, como lo que vamos a encontrar en copa. Hablaremos de las regiones más importantes, un par de recomendaciones de cómo consumirlo y con qué comer, con qué tomarlo, con qué acompañarlo y un dato interesante como al final. También recordarles que como tenemos diferentes vinos cada uno en casa esta noche, sería chivo pues ir comentando en esta ocasión porque creo que la uva lo amerita por ser una de las uvas más importantes, que lo que vayan percibiendo en su experiencia en el vino, si lo escuchan en alguna de las cosas que digo, pues siéntanse con toda la libertad de hacer su comentario y a la hora de describir nuestros vinos, pues recordarles que sean, eh, que pongan atención, ¿verdad? A su vino mientras se lo están tomando para poder describir qué es lo que han percibido desde el color, aromas, sabores, contarnos sobre el maridaje que tienen esa noche y creo que lo podemos ir hablando ahí como por la parte de las regiones. Ahí podemos ir platicando sobre los vinos. Si escuchan una región que es el que tienen ustedes en casa, me lo hacen saber y ahí hacemos la descripción de su vino. Pronunciación de esta noche de la uva Cabernet Sauvignon. ¿Ok? O nos obviamos la T, nos obviamos en la palabra Sauvignon todas las letras ahí que nos hacen trabar la lengua y la pronunciación sería Cabernet Sauvignon. Les prometo que va a ser muchísimo más fácil desde ahora en adelante a la hora que vayan a solicitar su Cabernet Sauvignon favorito. Es la variedad de uva más famosa, como les hice aquí en la introducción, y a nivel mundial de todas las uvas. Esta es la más famosa. Creo que también pudiera decir que es la más importante de todas y es la que más se cultiva de todas las uvas que existen a nivel mundial. Y entre las uvas tintas, esta es la más popular, la más famosa también, y es conocida en el mundo en inglés como King Cab, vea, la Rey Cab, la Rey Cabernet, y por supuesto porque domina en plantaciones, en producción y en fama, popularidad. Así que lleva esas tres características la gran Cabernet Sauvignon, así que hoy estamos disfrutando en casa la, bueno, sería en este caso como es tinto, vamos a decir que es el rey de las tintas, así como en otras ocasiones he dicho que la blanca, la reina de las blancas es la Chardonnay, aquí el rey Cab, vamos a hablar. Cabernet Sauvignon, recuerden la pronunciación. ¿Por qué la pronunciación? Porque es de origen francesa, específicamente la reconocemos en la región de Burdeos. Para los que estuvimos en la sesión de Burdeos nos ha de sonar la Cabernet Sauvignon. Y Cabernet no tengo la definición, pero Sauvignon lo que significa es salvaje en francés, ¿verdad? Y esto va acorde a su origen
que como les digo es parte de Burdeos, pero realmente nace en la Aquitania y Burdeos está dentro de la Aquitania. Y en 1997 se llevó a cabo, bueno, una investigación. Acuérdense que la Universidad de California, la Davis, junto con las otras eh, asociaciones, como aquí en Francia, pues siempre están en la búsqueda de quiénes son los papás de quién en el mundo de las uvas. Entonces, llevaron a cabo esta investigación y descubrieron en 1996, 1997, que los papás de la Cabernet Sauvignon son estas dos que vemos en pantalla, la tinta Cabernet Franc, de ahí por eso es que la Cabernet Sauvignon lleva Cabernet en su nombre, y luego tenemos la blanca, su mamá, la Sauvignon Blanc, y por eso es que es el segundo nombre que lleva Cabernet Sauvignon. Ahí viene Sauvignon, y aunque la Sauvignon Blanc lo que dice es una blanca salvaje, literalmente su palabra, y que no es una uva tan así potente como una Chardonnay, para que haya creado, para que haya dado luz, digamos, a la Cabernet Sauvignon, pues es una gran uva, la Sauvignon Blanc, creando junto con la Cabernet Franc una uva súper salvaje, ¿verdad? Entonces, a estas dos uvas le debemos que exista la Cabernet Sauvignon. Y ya se sabía que existía pues la Cabernet Sauvignon desde los 1600, pero no se sabía quién eran sus papás. Así como estos son sus papás, estas dos uvas también han dado a luz o también son papá o mamá de otras uvas que tienen relación con la Cabernet Sauvignon o que de cierta forma están vinculadas, que realmente vienen a ser el resto de amigas, las otras amigas que encontramos las otras uvas amigas que encontramos en la mezcla de Burdeos. Estamos hablando de la Merlot, de la Malbec y de la Carmener. Con esas tres tiene una relación súper directa la Cabernet Sauvignon, y por eso es que se llevan súper bien en las mezclas, ¿verdad? Por ahí nos comentaba alguien ahí en clase que tienen un blend, se van a dar cuenta que probablemente en la mezcla de su vino, alguna de estas tres puede ir en ese vino, pero también la Cabernet Sauvignon se da con otras variedades amigables que no necesariamente tienen relación. De repente su blend de Cabernet Sauvignon se va a llevar bien con Syrah, con la Sangiovese de Italia, se puede llevar también con la Tempranillo de España, con otra francesa que es la Petit Verdot. Entonces, si se fijan, la Cabernet Sauvignon es, aunque es la rey de las tintas, es el rey de las tintas, pues se lleva con muchas variedades de uva. ¿Qué es lo que tienen en común estas variedades con la Cabernet Sauvignon? Empezando desde la Sauvignon Blanc, la Malbec, la Merlot y la Carmener, son los componentes aromáticos que dan estas notas a pimiento verde, es decir, a chile verde. Entonces, probablemente en otras uvas como la Carmener, el chile verde es más notorio. En el Merlot y en el Malbec es menos esa nota de pimiento verde porque predomina más lo afrutado. Y en el Cabernet Sauvignon nos vamos a dar cuenta que sí existe la nota de pimiento verde, pero también en menor grado, ¿verdad? Pero esto es lo que tienen en común todas estas variedades de uva. Así que pónganle atención a su vinito en casa, ¿verdad? En las notas de cata que saquen ahorita en la noche de lo que están degustando. Hablemos sobre el perfil en sí de la Cabernet Sauvignon. Es una uva, como pueden ver en la foto, es de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir muchísimo Cabernet Sauvignon. Para darles un dato de comparación entre la Pinot Noir y la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Sauvignon puede haber una cosecha de 3,5 toneladas por acre, mientras que en Borgoña la Pinot Noir es 1 tonelada de uvas por acre. Entonces, si se fijan, es de muy alto rendimiento y eso es lo que le da su título como de mayor producción y también, obviamente, de mayor viñedos en el mundo. Eh,
a pesar de que es un poco picky, la Cabernet Sauvignon, ya vamos a hablar de cómo su estructura física, pero es un poco picky donde quiere darse a nacer, ¿verdad? O a donde vivir, porque prefiere ciertos suelos, prefiere ciertos climas, es un poco más picky que la Merlot. Sin embargo, a pesar de ser picky, es una uva que se da en cualquier parte del mundo, pero se han dado cuenta que el desierto es lo que más ama. Así que si tenemos la oportunidad de alguna vez adquirir un Cabernet Sauvignon que provenga de un desierto, pues vamos a tener una experiencia completamente más diferente y más chiva, creo yo, porque ya les he dicho que en sí una muy buena uva es aquella que se estresa, la planta está bien estresada y cuando está estresada, cuando tiene menos cantidad de nutrientes, ¿verdad? Y que sus suelos son súper pobres. Entonces, cuando tenemos viñedos en un desierto, todo eso se junta y eso va a crear una uva súper estresada y nos va a llevar a hacer un vino de muy alta calidad. Entonces, la experiencia, como les digo, va a ser mejor, va a ser más chiva, va a ser más interesante porque vamos a tener un vino de mayor calidad. ¿Es difícil de cosechar la Cabernet Sauvignon? No, como les decía, es un poco picky donde quiere estar bien y eso hace que haga diferencia, digamos, si está en una zona con muchos nutrientes, la Cabernet Sauvignon, dado que es de muy alto rendimiento, va a ser una uva con demasiadas notas azúcares, ¿verdad? Demasiado dulzona, muy afrutada, mientras que estamos acostumbrados a que un buen Cabernet Sauvignon es lo más seco posible, donde la nota de fruta exista, perdón, pero que no se vaya a pasar de la raya con tanta azúcar, ¿verdad? Por eso es que es bien picky en esa selección de suelos y clima. Y no se ve tan bien ahí porque no tenemos una uva abierta, pero la Cabernet Sauvignon es una piel bastante gruesa y eso nos lleva a que tenga esa pigmentación alta, ¿verdad? Ese montón de color que podemos lograr ver en la foto. Eso nos dice dos cosas. Con una piel gruesa, lo que va a hacer en el vino es que vamos a obtener un vino con mucho cuerpo y el que tenga también bastante antocianinos, es decir, mucha pigmentación en la piel, eso nos va a llevar a que también tenga mucho color y por ende nos va a llevar a que tenga muchos taninos, ¿verdad? Entonces eso influye físicamente de la uva al vino. Por tener una piel gruesa, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar mucho clima cálido, es decir, que reciba mucho sol para que pueda madurar completamente. Por eso es que la Cabernet Sauvignon va a ser de las últimas en cosechar porque se necesita que quede bastante tiempo colgada en la época de la vendimia para que pueda madurar completamente y todo uniforme ahí en el racimo. El color de las bayas, el color de la pigmentación puede variar, pero puede ir como este azulado que vemos en pantalla y puede llegar a ser hasta negro, ¿verdad? Y lo que sí también, y es algo que mientras preparaba la clase, me recordé que hay veces muchas veces me han dicho es que el Cabernet Sauvignon es fuerte, pero no tiene acidez. Al contrario, esta es una uva de las que también podemos encontrar alta acidez. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a definir la acidez como en el tema de los vinos blancos, ¿verdad? Que tenemos esa acidez cítrica o de limón. En el caso de las tintas, acordémonos que la acidez también es principal, o sea, es parte del ADN de una uva. De todo vino tiene que tener acidez, pero en el caso de las tintas nos tenemos que hacer referencia a esa acidez como de una cereza amarga, de una frambuesa, de una mora. Yo hace poco me comí una mora y yo, según yo en mi cabeza iba a estar dulcita, pero era más ácida que a saber qué, que no me la pude comer tranquilamente. De esa acidez estamos hablando en el Cabernet Sauvignon, que también puede aplicar en otras uvas tintas, ¿verdad? Entonces, en resumen, vamos viendo que físicamente
lo que yo les he descrito de la uva se traslada en cómo es el perfil del vino, ¿verdad? Hemos hablado que es una uva que tiene una piel gruesa, eso me lleva a decir que es un vino tinto de mucho cuerpo. Hemos hablado que es una uva con alta pigmentación en la piel, eso lleva a que el vino tenga un color un poquito más oscuro y pigmentado y por ende podemos decir que los tintos de Cabernet Sauvignon van a tener de medio a altos taninos. Casi siempre va a ser más altos los taninos y con la acidez, si se fijan, como dice el perfil, vamos a hablar de una acidez media a alta. Eso aquí ya depende. La acidez media la vamos a lograr en aquellos climas que son cálidos, pero si viene de un clima bastante frío, ¿verdad? Pudiéramos encontrar una acidez muchísimo más alta. En sí podemos definir al Cabernet Sauvignon como un vino tinto seco. Y acuérdense que cuando hablamos de un vino seco, estamos hablando de un vino que no tiene mucha cantidad de azúcar, porque acá lo que va a predominar son los taninos, son la acidez y es el cuerpo del vino, todo lo que acabamos de hablar. Y como todas estas tres variables son altas, el nivel de azúcar no se va a sentir mucho. Por eso es que depende si viene de un clima muy cálido, lo que va a predominar ahí sí va a ser la nota de azúcar porque el clima lo amerita, pero si nos mantenemos en los climas más frescos, va a predominar siempre más la acidez y el dulzor siempre va a ser menor, ¿verdad? Pero en sí, en general, podemos definir que el Cabernet Sauvignon es seco. Y por eso es que cada vez que degustamos un Cabernet Sauvignon por primera vez, recuérdense la primera vez que hayan probado un Cabernet Sauvignon, yo bien me acuerdo el primer Cabernet Sauvignon que no me gustó y fue uno de los primeros, bueno, de los errores que uno comete en el mundo del vino, porque para empezar, en el mundo del vino no empiezo por el Cabernet Sauvignon, estamos diciendo que es una de las uvas más secas, es de las uvas más fuertes, como así lo definimos, que es más fácil de entender, más fuerte porque tiene más cuerpo, tiene más taninos, tiene más acidez. Es ese vino que si yo no estoy acostumbrada a todos esos factores, pues me hace aturrar la cara y siento súper amargo y no siento una linda experiencia. El Cabernet Sauvignon lo vamos a ir adquiriendo cariño a medida lo vamos conociendo y degustando correctamente, como las recomendaciones que le hice ahora de ponerle a enfriar unos minutos, ¿verdad? Unos 30 minutos su botella y otras recomendaciones que le traigo al final. Entonces, en sí, sí es correcto decir que el Cabernet Sauvignon es seco y que es fuerte, pero también va a depender de qué clima venga. Si es clima cálido, vamos a tener un Cabernet Sauvignon más afrutado, inclusive hay Cabernet Sauvignon dulzones, pero si viene de una zona más fresca, pues vamos a tener el típico Cabernet Sauvignon seco. El nivel de alcohol oscila entre 13.5 a 15% de alcohol. Eh, ¿Cuál es, cómo diferencio en este rango? Los que vengan de clima más frío va a tener una graduación más baja, es decir, un 13.5 a 14.5, versus que los que vienen de un clima más cálido, porque como madura más la fruta y tiene más azúcar, va a generar un vino más alcohólico y van a ser esos vinos que tienen entre 14.5 y 15%. Por acá tengo un comentario. Antes de seguir con el perfil, le contesto acá de que las uvas que ocupamos para hacer los vinos se parecen a las uvas que comemos nosotros como fruta, sin embargo, son otra especie. Eh, Dentro de las frutas, así en este mundo de la uva, la especie para hacer el vino se llama Vitis vinifera, que es otra variedad diferente a la uva que nosotros consumimos, vea, como fruta. Y la diferencia física es justamente lo que estaba hablando, de que las bayas, o sea, la uvita es más chiquita versus una uva que nosotros comemos como fruta. La de la fruta es súper grande, vea, porque tiene más agua que sabor,
mientras que la uva para hacer el vino, la vitis vinífera, es más chiquita porque queremos menos agua y queremos más sabores, vea, en mayor intensidad para poder darle sabor al vino. No sé si quedó claro, Rafa. Sí, bien, chivo. Entonces, habiendo dicho esto, que nos ayuda también a volver a recordarnos del tamaño de las uvas y esa intensidad, toda esa intensidad de sabores va a ir concentrado en cada uva. ¿Qué sabores o qué notas vamos a percibir en una Cabernet Sauvignon? Como pueden ver en pantalla, tenemos la cereza negra, la grosella negra, que esto viene a ser con alta acidez. Luego, si encontramos un poquito de cedro o de especies de cocina, esto lo puede encontrar más que todo el cedro o la madera cuando ha sido envejecido en barrica, pero las especies de cocina sí es algo que yo puedo encontrar en un Cabernet Sauvignon con o sin envejecimiento en barrica. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon que venga de un clima cálido, es decir, que se va a sentir un poquito más dulzón, lo puedo sentir especiado, ¿verdad? Puedo sentir esas especies de cocina que sean más dulzonas. Sin embargo, si viene de una zona fría, voy a percibir quizás más la grosella negra o la cereza negra o los frutos negros más amargos. Puedo sentir esta nota a grafito. Cuando dice grafito, puede ser yo sé que nunca hemos comido lápiz, o no sé, chiquitos, si ustedes probaron la punta de lápiz, pero a lo que me refiero es esto, ¿verdad? O el aroma del lápiz, el aroma de cuando sacamos punta, ese aroma, esa nota sí se puede percibir en el Cabernet Sauvignon. Se los dejo de tarea para los que ya dejaron de sacar punta a los lápices o no, ya no tienen lápices por ahí, vayan a una librería o vayan a buscar un lápiz a su casa y perciban esa nota que del grafito, ¿verdad? De la punta del lápiz que sí se puede percibir en el Cabernet Sauvignon. Eh, para finalizar en esto del perfil del vino, si sabemos que la uva es de mayor calidad, si sabemos que el Cabernet Sauvignon es de mayor calidad, vamos a tener un Cabernet Sauvignon que tiene alta capacidad de envejecimiento. ¿A qué me refiero? No es que, ay, si tengo un Cabernet Sauvignon joven, ese no me va a durar y me lo tengo que tomar dentro de unos 2, 3 años. Al contrario, por naturaleza, por todo lo que hemos descrito físicamente, cómo es el Cabernet Sauvignon, es de los tintos que más aguantan sin envejecimiento en barrica. Yo siempre he recomendado y he vivido la experiencia de tomarme Cabernet Sauvignon jóvenes sin envejecimiento en barrica o con unos 3 o 6 meses en barrica que tienen más de 5 años de la fecha de la cosecha y saben bien, porque por tener piel gruesa la uva y tener alta cantidad de taninos permite que aguante bien. A eso súmenle que viene a ser una uva de altísima calidad y que ha sido envejecido en barrica, ese Cabernet más tiempo, vea, más de 6 meses, ese Cabernet Sauvignon me va a aguantar muchísimo más tiempo en botella, siempre y cuando lo aguarde en las condiciones correctas. O sea, un Cabernet Sauvignon de zonas exclusivas como las que vamos a ver, como hablamos de Francia, es un Cabernet Sauvignon que me puede durar 20 años fácil, ¿verdad? De estos grandes Cabernet Sauvignon que se hacen para durar todo ese tiempo. Entonces, ojo con eso y eso lo vamos a ver reflejado en el precio también. ¿Ok? Ay, ya están subiendo. Me encanta que esté activo el chat. Dice que no sabe la Bea lo que está tomando, ya nos va a contar. Y luego Rafa y Guía también están haciendo ahí un comparativo. Me encanta. Tomen sus notas para que cuando tengamos que conversarlas, va a estar súper interesante todo lo que nos tienen que decir. Bien, queda claro sobre el perfil, sobre las características, sobre
lo que acabo de contar, ¿queda claro? ¿Algún comentario o alguna duda que aún todavía exista? No, yo creo que como tú dices, creo que es una uva que uno piensa que es de entrada, pero no es de entrada, porque yo creo que mi primer Cabernet, yo dije como, no, guacala, esto no es para mí, porque es como muy ácido, y sobre todo cuando uno lo compara con un Merlot o con incluso hasta con un Malbec, o sea, para mí todavía está con un nivel de acidez más alto. Correcto, sí, yo también tuve esa experiencia, Clau, que mi primer Cabernet fue horrible esa experiencia con el vino, o sea, empecé mal, pero ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? De esas experiencias. Más cuando ya lo empezás a comparar contra otras uvas, como tú decís, ya se complica uno, pero ya se complica para bien, porque uno ya puede ir eligiendo como el tipo de Cabernet Sauvignon y cuándo pedirlo también. Entonces, súper cool. Gracias por compartir tu experiencia. A ver, y para cerrar este punto, entonces, contarles cómo vamos a diferenciar en sabores un Cabernet Sauvignon joven y un Cabernet Sauvignon envejecido en barrica. El joven es donde más va a predominar esa acidez que estábamos hablando. Vamos a tener más fruta madura, ¿verdad? Pero más fruta madura con esa acidez viva. Entonces, si vamos a percibir moras en un Cabernet Sauvignon joven, esas moras van a tener alta acidez. Luego podemos ir teniendo un poco de la nota vainilla a cedro si ese Cabernet Sauvignon joven ha sido envejecido en barrica un par de meses, no más de 6 meses. Y sus taninos van a ser bien potentes. Es esa experiencia que estamos hablando justamente, que si es un Cabernet Sauvignon joven, esos taninos se van a sentir hasta muy ácidos, muy amargos, muy tetelque, o sea, es de eso que te hace aturrar la cara. Y no es que van a ser malo ese Cabernet Sauvignon, sino que hay maneras de cómo tomarlo, ¿verdad? Para que sea más agradable. Y luego el Cabernet Sauvignon que ha sido envejecido en barrica, estoy hablando más de 6 meses, de 8 meses en adelante, vamos a tener siempre las notas de frutas, se va a inclinar un poquito más a frutas negras, más a moras, a cereza negra, va a ir creciendo un poco la tonalidad de no tanto a una fruta madura, sino que a una mermelada al pasar el tiempo, veas, es la característica en inglés que le dicen jammy al vino, que probablemente hasta uno lo mastica más. Y luego van a evolucionar más las notas terciarias, que son las notas que nos aporta la madera. Puede salir la nota de cuero, eso de que cuando sentimos ese cuero nuevo, ¿vea? De un carro, del cincho, de una billetera, ese cuero lo podemos percibir en el Cabernet Sauvignon. La nota lápiz, vuelvo a eso, hagan la tarea de aprenderse ese aroma porque sí es una nota que sí podemos encontrar en el Cabernet Sauvignon y las notas herbáceas, porque acuérdense que uno de sus papás es la Sauvignon Blanc y la Sauvignon Blanc tiene mucha nota herbal. Entonces, por ende, es ese pimiento, ese chile verde que se puede percibir en el Cabernet Sauvignon, aunque no sea vino blanco, pero en vino tinto también se puede percibir. Y por último, los taninos en un Cabernet Sauvignon envejecido en barrica van a ser más sedosos, van a ser más suaves y aquí es donde se rompe ese mito que se cree que entre más fuerte la uva, es decir, ay, no es que como el Cabernet Sauvignon es súper fuerte y más si lo envejeces en barrica va a ser súper más fuerte, y entonces los taninos van a ser fuertísimos. Al contrario, acuérdense que la madera funciona como una lija. Entonces, si ya le doy 12 meses en barrica, 18 meses en barrica, la barrica lo que va a ir haciendo es puliendo esos taninos súper ácidos que encontramos en un cabernet joven y los va a ir redondeando a que se vuelvan súper sedosos y súper amigables. Entonces ahí ya con eso resumimos los dos estilos pues de Cabernet Sauvignon que podemos encontrar eh, tanto si lo querés joven o si lo querés envejecido en barrica. Así que con eso espero que les ayude a identificar lo que tienen ahora en casa.
Por último, antes de pasar a las regiones, me gustaría hablar por qué el Cabernet Sauvignon puede ser muy caro. Acá encontré, acuérdense que soy economista de profesión, entonces de cierta forma me motiva un poco cuando meten números y precios en el mundo del vino. Esto es una data del 2015, es lo que encontré a la mano, y es una clasificación de las uvas por precio en Estados Unidos, específicamente Sonoma, que es lo verde, y lo rosadito es Napa. Y me quiero centrar en el Cabernet Sauvignon, que como saben, ya dijimos, es la más producida y a nivel mundial y aquí en California también. Entonces, si se fijan, el Cabernet Sauvignon en Sonoma cuesta la tonelada, precio promedio, $2,700. Pero en Napa cuesta casi los $6,300. Casi siempre la Cabernet Sauvignon, en general al resto de las uvas, casi siempre, esto es como para tener una referencia, va a ser un poquito más cara por la demanda. Entre más lo demanda el consumidor, pues ese precio se vuelve un poquito más caro y más si se demanda de zonas más exclusivas. Y este es un claro ejemplo, porque Sonoma es una región menos, no quiero decir que sea mala, es menos exclusiva que la zona de Napa, porque Napa como región funciona como real estate. La tierra es tan exclusiva que cada año sube de precio. Entonces, si la tierra sube de precio, la uva va a subir de precio también. Entonces, por eso es que la Cabernet Sauvignon en este caso puede llegar a valer casi los $7,000 por tonelada, ¿verdad? Mientras que un Merlot, ¿verdad? Cuesta la mitad. Y en otros países, pues, no se diga, se da lo mismo en Francia, en Chile, siempre va a ser una de las uvas más caras, sobre todo si estamos hablando también de una uva de alta calidad. Así que siempre podemos encontrar en una línea de vinos, digamos, de una bodega específica, si se fijan, los vinos más premium que tiene una bodega suele ser casi siempre o un Cabernet Sauvignon, casi siempre, como les digo, hay excepciones. Siempre su mejor vino lo hacen con Cabernet Sauvignon o hacen una mezcla donde predomina el Cabernet Sauvignon. Vienen a ser como una mezcla bordelés, ¿verdad? Y es por eso que van a tener altos precios porque la uva tiene mayor precio, ¿ok? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta a la hora de cuánto quieren invertir en su Cabernet Sauvignon. En este claro ejemplo, si quieren consumir una Cabernet Sauvignon de más precio como Napa o se quedan con la de Sonoma y no se diga que otras regiones de Estados Unidos va a ser un poquito más barata. Bien, hablemos sobre las regiones. Así es como está detallado, ahí está distribuida los Cabernet Sauvignon alrededor del mundo. Predominan los vinos en Francia, ¿verdad? Luego, entre Chile y Estados Unidos, se pelean el número 2. Hay un año en que Chile viene a ser el segundo y Estados Unidos viene a ser el segundo, pero siempre en estos tres países es donde más distribución de vides de Cabernet Sauvignon encontramos. En total, como ven ahí detallados, son casi 713,000, 14,000 acres de Cabernet Sauvignon, ¿verdad? Eso vuelve a confirmar que es la uva con mayor plantación a nivel mundial y lo que lo hace la más popular. Y entonces hablemos de las tres primeras regiones. Vamos a hablar luego un poquito de Australia, España, China, Argentina, Italia y Sudáfrica en un par de datos interesantes de alguna de esas, pero tenemos más datos de las primeras tres. Hablemos sobre Francia. Francia, el Cabernet Sauvignon va a predominar en la zona de Burdeos. Acuérdense que Burdeos es un puerto marítimo, ¿verdad? Aquí como pueden ver en el mapa, está bajito del Valle del Loira y
anda ahí como por 124,000 acres de Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon de Burdeos va a predominar siempre la grosella negra en el vino. Aquí encontramos una nota a anís más específica. En aromas podemos encontrar la hoja de tabaco. Lo que yo les decía de esa característica como que es masticable el Cabernet Sauvignon, el de Burdeos tiene esa nota como de salsa de ciruela, ¿verdad? Que tiene volumen, es espeso y dulcito, pero más como ese dulcito maduro. La nota vuelve a salir de la mina de lápiz y tenemos en flores la violeta y nuevamente pues el tabaco en sí, sobre todo si ha sido un vino envejecido en barrica. Pero entre otras frutas, podemos, además de la grosella negra, encontrar la cereza negra y aparte del anís, también podemos encontrar la nota a regaliz y en algunos Cabernet Sauvignon de Burdeos se puede encontrar esa nota terrosa, como la del champiñón, podríamos decir, o como de hojas secas en un bosque. A pesar de que el Cabernet Sauvignon aquí de Burdeos tiene mucho cuerpo, es lo que yo les decía, llega un momento en que depende de la zona donde viene, este Cabernet Sauvignon se vuelve un poquito más sutil, siempre va a tener mucha cantidad de tanino y la acidez también va a ser bien notoria. Acá en Burdeos es donde encontramos esos Cabernet Sauvignon, donde son mucho más expresivos. Recordemos que aquí es donde nace, ¿verdad? La Cabernet Sauvignon y tiene alta capacidad de envejecer más que en otras regiones. Por eso es que invertir en un Cabernet Sauvignon de Burdeos para guarda es una de las mejores recomendaciones que les puedo dar, ¿verdad? Ahí es donde vale la pena, sobre todo si ha sido envejecido 12 meses o más y viene de una propiedad o de una región muchísimo más exclusiva, como las que ven aquí a izquierda, como Medoc, San Estef, Pauillac, San Julián o Medoc, Margaux, son zonas que vale la pena invertir un poquito más en eso, Cabernet Sauvignon, y estoy segurísima que nos van a aguantar 20 años mínimo, bien guardado y va a estar delicioso cuando se descorche. Acá son bien pocas las bodegas que hacen un Cabernet Sauvignon 100%, como esta es la uva que se ocupa para mezclas, acompaña al Merlot, acompaña al Cabernet Franc, acompaña al Petit Verdot, al Carmenere y al Malbec. Casi siempre vamos a encontrar el Cabernet Sauvignon en una mezcla bordelesa. Eh, Acá también un dato interesante de la Cabernet Sauvignon en Francia es que, específicamente aquí en Burdeos, es que la Cabernet, acabamos de decir, es la número uno a nivel mundial, pero aquí en Burdeos no es la número uno, es la número dos. Acá es la única zona donde la Merlot le quita el primer lugar a la Cabernet Sauvignon. El Burdeos domina la Merlot y en segundo lugar la Cabernet Sauvignon, para que quede ese dato ahí súper interesante. También podemos encontrar muy buenos Cabernet Sauvignon en suelos de grava y ejemplos de estos suelos. Aquí en el mapa les voy a mostrar en la zona de graves, que es esta zona naranja, acá, aquí abajo, en la zona de Burdeos, la zona de graves, son, como lo dice su nombre, son suelos de grava, entonces tenemos una mejor expresión del Cabernet Sauvignon. Y la otra zona es Medoc, que es esta zona de aquí arriba. Ahí podemos encontrar también la mejor expresión de los Cabernet Sauvignon. Dentro de Medoc, o sea, todo esto es Medoc, que vemos aquí al norte, donde les estoy mostrando en el mapa, en el puntero. Todos esos colorcitos son subregiones de Burdeos, donde podemos encontrar también Cabernet Sauvignon. Y cada uno va a ser un Cabernet Sauvignon diferente. Por ejemplo, San Estef y Pesac Loñán, aquí abajo, este rojo, son unos Cabernet Sauvignon más minerales. Pero si me voy a la zona de Margaux, que es este aquí fucsia, que está acá, este más pequeño, tienen aromas más a violetas. Si me voy a la zona de Pauillac, que es este súper chiquito, sí, aquí en rojo,
Este Pauillac tiene Cabernet Sauvignon con el aroma de lápiz, que es el que les he estado diciendo. Luego los Cabernet Sauvignon de San Julián, que es esta zona chiquita naranja que está aquí. Al norte tenemos Cabernet Sauvignon con sabores a cedro y ese aroma a caja de cigarros o de puros. Los Cabernet Sauvignon de Grave, que están aquí abajo, que recuérdense que acá en Grave es la única zona donde se hacen blancos y tintos de todo Burdeos. Entonces aquí en Grave los Cabernet Sauvignon son más intensos en grosella negra. Aparte de Burdeos, podemos encontrar en Francia otros Cabernet Sauvignon, ¿sí? En el sur de Francia, por ejemplo, en Languedoc-Roussillon, ahí podemos encontrar Cabernet Sauvignon y se usa mucho para combinar la Syrah, que hablábamos en eso anteriormente. Puede acompañar, quiero ver, un poquito de Malbec pudiera ser, pero casi siempre las mezclas en el sur de Francia involucran mucho la Syrah con el Cabernet Sauvignon. Y lo vamos a ver detallado en la etiqueta por no ser una AOC, sino que le ponen las variedades. Preguntas sobre Francia. Y acá les pongo un ejemplo de un vino que casi siempre, su mayoría es casi un 90% Cabernet Sauvignon. Es uno de los grandes vinos acá de Francia. Se llama el Gran Vino de Château Latour. Carísimo de París, carísimo de París, pero viene de la región de Pauillac, así que es uno de los vinos que tiene ese aroma de lápiz que les contaba. Esa es como una recomendación, pero cualquier vino de Burdeos que lleve Cabernet Sauvignon con alta cantidad de Cabernet Sauvignon es un potencial de vino de guarda que ustedes pueden guardar, valga la redundancia, con toda seguridad y tomárselo dentro de unos 15 años, 20 años. ¿Alguna inquietud? ¿O alguien tiene un vino de Francia ahorita ahí en la casa? Yo tengo uno de Occitan, Ajá. que es al sur de Francia, es un Calvet, aquí te lo dejo. Sí, lo mandaste al chat, vea, Clau. Sí, ahí lo mandé en el chat. Va, Es y un este sí, Calvet 2021. lo conseguiste 100% Cabernet Sauvignon. Sí, porque sí es denominación de origen. Súper bien. Entonces, otro ejemplo ahí que tenemos, no necesariamente específicamente de Burdeos, sino que de otra denominación. Ya ven, hoy va a ser bien educativa esta clase. Vamos con California, los Cabernet de California. Acá estamos hablando como unas 95,000 acres de Cabernet Sauvignon. Como ya nos pasamos al Nuevo Mundo, acá el Cabernet Sauvignon va a tener mucha más nota frutada porque es lo del clima que yo les decía. Veníamos Francia de un clima más fresco y acá en California vamos a tener un clima más cálido, ¿verdad? Aunque tenga influencia del Pacífico, siempre vamos a tener un clima más cálido. ¿Qué va a predominar en un Cabernet Sauvignon californiano? Grosella negra, si se fijan, ese está en todas las regiones. Acá ya tenemos más fruta madura y entre la fruta negra más que predomina es la mora. Vuelve la nota de mina de lápiz, la nota de tabaco también, sobre todo si ha sido envejecido en barrica, e incluso se puede percibir la nota de menta o esa nota bien refrescante que, ojo, si en su Cabernet Sauvignon que está tomando ahorita usted percibe una nota alcohólica todavía, ya llevamos casi una hora platicando y si todavía percibe una nota entre comillas alcohólicas, no es el porcentaje de alcohol, probablemente sea una nota pero sobre todo si también lo tiene a temperatura fresca, no puede ser la nota de alcohol, sino que puede llegar a ser una nota de menta, ¿ok? Puede estar presente esa nota de menta. Otras frutas que se pueden encontrar en el Cabernet Sauvignon californiano, la cereza negra, la nota regaliz también, que es lo que le llamamos en inglés el licorice, la pimienta negra, que también es algo que está en el ADN, vea, la nota de los pimientos, y si ha sido envejecido en barrica, aquí sí puede predominar mucho más la nota vainilla. En un californiano probablemente se perciben los taninos un poquito más suaves que un cabernet francés y la acidez también se siente un poquito más suave, pero lo que sí vamos a tener en un californiano es lo que les contaba,
que como es una zona más cálida, el porcentaje de alcohol puede ser más alto. Cuando hablamos de Cabernet Sauvignon californianos, hablamos de dos zonas muy importantes, Sonoma y Napa Valley. Sobre todo, Napa Valley es la que más historia tiene porque esta se volvió famosa en 1976, cuando un inglés que tenía una tienda de vinos franceses decidió darle vuelta a una calificación que hacían, a un concurso que hacían a ciegas de vinos franceses. Y dijo, quiero que también este concurso involucre vinos californianos. Y se va a California y se lleva vinos californianos a esta competencia, así como pueden ver en la foto. ¿Y qué creen? Que entre los tintos, el que ganó fue un Cabernet Sauvignon, el de California. Es esa etiqueta que ven ahí en pantalla, el Stag Slip, un 100% Cabernet Sauvignon que proviene del Valle de Napa y le ganó a uno de los mejores Cabernet Sauvignon de Francia. Entonces, esto hizo un giro súper total del mundo del vino californiano y sobre todo ahí es donde también empezó a incrementar la demanda, incrementar el precio de la tierra de Napa y por supuesto, en este caso, el precio de la Cabernet Sauvignon. Así que si por ahí algún día alguien les quiere regalar un Stag Slip Cabernet Sauvignon, no se lo nieguen, díganle que sí, que sí, que sí. Y es un vinito que podemos tener ahí también para una ocasión súper especial. Ya casi es mi cumple, acepto regalos. Son mensajes indirectos, ¿vea? Pues Sí, es bien bonito el precio de ese vino, eso quiere decir que la persona te tiene mucho cariño si te lo regala. Y por entre último, todos, ajá, en el mundo de los vinos, en el etiquetado del mundo californiano, casi siempre creo que Rafa y Guille tienen un californiano ahí, dice Cabernet Sauvignon la etiqueta, pero no siempre nos asegura que va a ser 100% Cabernet Sauvignon, porque el californiano tiene esta ley que puede mezclar hasta un 25% en su vino de otras uvas. Entonces, aquí es donde uno tiene que asegurarse a la hora de adquirir su Cabernet Sauvignon, donde lo compre, que le aseguren si uno lo que quiere es un 100% Cabernet Sauvignon, que te den justamente la ficha técnica de ese vino, porque puede ir mezclado con otras variedades de uva, como les digo, lo permite el estado de California, ¿verdad? Mezclarse con otras uvas y declarar siempre solo el nombre de la uva principal en la etiqueta, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y digan, puchica, yo compré ese Cabernet Sauvignon californiano y no me sabe a Cabernet porque probablemente en la mezcla puede ir otras uvas que predominen, aunque solo sea un 25%. Luego la otra región es Chile. Chile, como les decía, se pelea muchísimo el segundo lugar con California. Acá yo en California les decía que estamos hablando de 95,000 acres de Cabernet. Cuando hablamos de Chile, hablamos de lo mismo, casi las 100,000 acres también. Y en las notas vamos muy similares. Vamos con la grosella negra, como siempre, la cereza negra. Acá sí ya nos pasamos a un poquito de una nota de mermelada de higo, especies de cocina, volvemos a lo principal del ADN de la Cabernet Sauvignon y también la pimienta verde, ¿verdad? Que es ADN puro. Casi siempre el Cabernet Sauvignon en Chile se centra en lo que conocemos como el Valle Central, que es todo esto que aquí les estoy mostrando en el mapa, ¿vea? Donde dice Central Valley Region. Todo esto rosado por la capital de Santiago y hasta lo que llegue el Valle de Maule. Dentro de Chile, poco a poco han ido también, digamos, categorizando sus denominaciones de origen, no son tan estrictas como Francia, ¿verdad? Pero vienen a ser como las denominaciones de Estados Unidos, donde identifican qué uvas van en esta delimitación geográfica, pero no son tan estrictas. Entonces, dentro del Valle Central, los valles que mejor Cabernet Sauvignon podemos encontrar son el Aconcagua, tenemos también
que es el que está aquí arriba, pero afuera del Valle Central. En el Valle Central tenemos Maipo, tenemos también el Cachapoal y tenemos el Colchagua, ¿verdad? En esos tres valles del Valle Central se da muy bien el Cabernet Sauvignon y como les dije, afuera del Valle Central, más al norte, tenemos el Aconcagua, que aquí coincide mucho lo que les decía al principio, que entre acá en Chile tenemos el desierto de Atacama, entonces entre más al norte esté el Cabernet Sauvignon, podemos encontrar un mejor Cabernet Sauvignon porque va a estar más estresada esa uva y va a ser una mejor uva para un vino de mayor calidad. Entonces, los invito a que puedan en su momento probar diferentes Cabernet Sauvignon de estas 4 zonas, aunque podemos encontrar Cabernet en casi todo Chile, ¿verdad? De todos estos, como les digo, muy buena calidad Aconcagua. En segundo lugar, Maipo, ¿verdad? Es una segunda zona que podemos explorar, ¿verdad? Porque tenemos un poco la influencia del Pacífico y tenemos también la calidez de la cordillera de los Andes, lo cual lo convierte en un clima mediterráneo y dentro de Maipo hay una zona más exclusiva que se llama Alto Maipo, es decir, que los viñedos están en mayor altura, lo cual recibe la frescura de la cordillera de los Andes, lo que permite que la uva tenga una acidez más equilibrada y sea también de mayor calidad, ¿verdad? Entonces, al final son dos las que yo les recomiendo que se den la tarea también como para probar buenísimos vinos Cabernet Sauvignon de Chile, los de Aconcagua y los de Alto Maipo. Y acá para esta clase fue que yo sugerí este de Bodega Volcanes, Tectonia, porque los viñedos están cerca de zona volcánica. Es un 100% Cabernet Sauvignon y viene del Valle de Maipo. Así que cuando terminemos de ver las regiones, hacemos las notas comparativas de todos los vinos que tenemos aquí en casa. Ya regresamos a las notas del Tectonia. La otra región que no está dentro de los más altos, vea, en producción, pero me pareció algo interesante, es Australia. Sobre todo, bueno, son casi 65,000 acres de Cabernet Sauvignon en Australia. Acuérdense que Australia es una tierra súper grande, pero dentro de Australia está dividido en 4 zonas. La más importante es el sur de Australia, por eso solo les hice zoom en ese pedazo del mapa. Y acá los vinos australianos, Cabernet Sauvignon, tienen siempre la nota grosella negra, la ciruela negra, o sea que tenemos un poquito más de dulzor, así como el estilo californiano, pero aquí ya sobresale otro tipo de pimienta, estamos hablando de la pimienta blanca, ya la grosella sí se siente su acidez, pero como que sea dulzona también, la nota chocolate, sobre todo si ha sido envejecido en barrica, y la hoja de laurel. ¿Cuál es la zona como buscar más importante dentro del sur de Australia? Es esta zona súper chiquita que se llama Coonawarra. No sé si la logran ver aquí en el mapa. Es esta aquí chiquitita, súper chiquitita y está un poquito más adentro. Entonces, eso indica que vamos a tener un Cabernet Sauvignon un poquito más seco y recibe menos frescura, vea, del océano y por eso tiene un clima más caluroso, ¿verdad? Van a tener taninos más profundos, van a ser más potentes, ¿verdad? Porque viene de un clima un poquito más cálido. ¿Qué otras regiones tenemos? Dijimos Italia. En Italia se da mucho la Cabernet Sauvignon en esta mezcla de un movimiento, porque no es una categoría legal en Italia, que se llama Super Tuscans, los super toscanos. Este movimiento de los super toscanos se dio paralelamente cuando sucedía lo del Judgment of Paris, este concurso que les acabo de contar que se dio de California versus Francia en el 76. Entonces aquí los super toscanos son estos vinos que empezaron a mezclar Cabernet Sauvignon con la Sangiovese. Acuérdense que la Sangiovese es la uva local de Italia. Entonces, y esto no solo permitió que solo sea la Cabernet Sauvignon, sino que permitió que se mezclaran otras uvas francesas como la Merlot, ¿verdad? Entonces, como se salía de la línea de la ley,
no podían entrar bajo una denominación de origen como decir Chianti o Montalcino, porque no cumplía la ley de ser un 100% Sangiovese o tener un 85 de Sangiovese. Entonces, entra este movimiento que le llaman que son buenísimos vinos de la Toscana con una Cabernet Sauvignon, entonces le llaman súper Toscana, ¿verdad? La Cabernet Sauvignon no solo la podemos encontrar en Toscana, también en el norte de Italia, en la zona de Piemonte, donde se da el famoso Barolo, pero cuando se mezcla con la uva local, que es la Nebbiolo, que es la con la que se hace el Barolo, ya ahí ya no aplica lo de la denominación de origen tampoco, ¿vea? Pero sí son vinos también de alta calidad. Acuérdense que cuando la Cabernet Sauvignon se usa para mezclar con otras uvas, lo que le está ayudando a ese vino es que tenga alta capacidad de envejecer bien, porque como hemos visto, la Cabernet Sauvignon por sí sola envejece súper bien en botella. Otras regiones de las que hemos hablado, que mencioné ahí en la filmina, en Sudáfrica dicen que hay aproximadamente 40,000 acres de Cabernet Sauvignon. Argentina también tiene mucho Cabernet Sauvignon, tiene mucho menos, como 16,000. España tiene poco, pero tiene Cabernet Sauvignon que se usa para mezclar también y ayudar a la capacidad de envejecimiento. Nueva Zelanda, aunque es súper famoso por su Pinot Noir y Sauvignon Blanc, sí podemos encontrar un poquito de Cabernet Sauvignon. Y en su momento, cuando hablamos de una uva, la Monastrell, hablamos de China específicamente. Y China les contaba, y les cuento ahora nuevamente, que China es un potencial de Cabernet Sauvignon. Ahí se da súper bien el Cabernet Sauvignon y poco a poco, como una región nueva, está creciendo bastante con esta uva. Así es que son todas No, estas pues, regiones que les quedan ahí de tareas para probarlos. ¿Alguien por ahí quería decir algo? nosotros estamos probando con el peruano, el Intipalta. Ajá. Y Petit Verdot, vea, lleva ese. Sí, Vaya, vamos a empezar a hablar de los vinitos. Me voy a quedar con esta filmina de los maridajes y vamos a hablar de cada uno de los vinos. Empecemos por los que tenemos el Tectonia, volcanes de Chile, que ahí lo vieron en pantalla para recordarles que este es el que algunos tenemos. Sí, podemos empezar con Alex y Cindy. Hola, hola, hola. Hello. Hello. Va, ¿Qué es lo? mira, comenzamos con la recomendación que nos diste. Ajá. Eh, hicimos Qué rico, ajá. una parrillada y en esa parrillada, quiero ver qué más. Vos ayúdame también, amor. Vaya, la parrillada Para que pase la tenía... materia, la Cindy. Cabal, 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 Que cabal, le cabal. sople, quieren. Llevaba frijolitos fritos, la carnita con chimichurri, pollo, Ujú. vegetales, una ensaladita de papas y un caldito, ¿verdad? Ok. Caldito de res. Entonces, te diré, bueno, te voy a contar mi experiencia. Cuando probé el vino solo fue como Jesús del huerto. Patada al pecho. Sí, sí, pero le digo a Alex que cuando lo probé con la carne, pero mezclado con la grasita del chimichurri, porque el chimichurri era como de aceite de oliva con las hierbas y todo eso. Ajá. Entonces, después de que lo probé con pan con mantequilla, el chimichurri y la carne, ya con la grasa que me había comido, ya cuando me tomé el vino, ya sentí que se me deslizó en la garganta, porque antes de eso te diré que Nos hasta asustamos. me dio me quedé como, Sí, ahí comprobaste que sí es seco. sí, 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 sí. totalmente, Sí, totalmente. Tal muy, vez contarte un detalle. sí. Ojo, no estamos diciendo que no es bueno. Lo que te vamos a decir es de que es tan fuerte que, por ejemplo, mi mamá no se acabó la copa. ¿Y eso qué lleva?
de los suramericanos. Ajá, exacto, buen punto. Punto número dos. Cindy se está acabando la copa, pero tuvo que ir a traer chocolate. Muy bien. ¿Y qué tal esa Ajá, exacto. experiencia también? Después Y me cuentas. digamos que yo me tomé dos copas o sea, dos copas llenas, pero ya no llegué a la tercera. O sea, para mí, ya. Creo que eso te da un buen indique de que realmente sí es fuerte. Pero no es, Es ni en ningún momento estamos diciendo que está malo ni que correcto. feo, simplemente que es otro tipo de nivel y de gusto. Obviamente con la comida lo sentimos muy bien, pero realmente probarlo solo, definitivamente no, ¿verdad? O con una comida livianita, no. Sí, y no, ajá, y si hubieran tenido una comida sin grasa, hubiera sido peor la experiencia, creo yo. Ya no te estuviéramos hablando. Estuvieran hablando en chino. Así. No, y de verdad, fíjate que, o sea, venimos cansados del trabajo, pero realmente, o sea, me despertó más rápido la sensación del sueño, o sea, de realmente querer irme a dormir ya. Bueno, por lo menos dio el chance como para despertarse y recibir la Exacto, clase no exacto, tan relajado. exacto. Pero sí, aparte de todo eso, súper bien la experiencia, como siempre. Y Pero me sus encantan las notas. notas porque resumo un poco lo que dijeron es, acá hablamos de ese mito, ¿vea? Que decimos, o sea, sin probarlo, dicen, ay, es súper fuerte, pero es cómo me lo voy a tomar, con qué me lo voy a tomar, la temperatura correcta, y no va a ser un vino que lo voy a agarrar como que es agüita, sino que Exacto, tiene su momento, ¿vea? exacto, Por eso es Exactamente. es el rey, ¿vea? Exactamente. Y justo con los maridajes que sugeriste, justo se necesita grasa como para que te vaya como lubricando la garganta para sentir suave el vino. Sí, y eso va a pasar con este chileno y va a pasar también probablemente con un francés. Cuando prueben un californiano, probablemente va a ser más fácil el primer sorbo para que les quede ahí la tarea. Lo mismo que acabas de decir es lo que acabamos de platicar. Así que estamos en sintonía contigo. Creo que me quedaré con los Cabernet Sauvignon de arriba, del norte. Del norte, sí, de Estados Unidos hay que ir a buscar. Pero para una comida muy cargada de grasa es súper bien, Sí, súper bien. Así definitivamente. que gracias No, nuevamente. gracias a ustedes. Bien, ¿quién más tiene este? Vamos a interrumpir a Fran. Hello, Fran. Hola. Que te vi bien. Dije, te voy a interrumpir. Con- Va, fíjate de que el vino, bueno, no lo sentí fuerte, sino de que cabal como la característica de un Cabernet Sauvignon, con un, bueno, achocolatado, lo sentí con un achocolatado, eh, fruta oscura, ¿cómo se llama? Un poquito a tabaco, poquito, no mucho. Ujú. Ujú. Pero sí, más que todo lo sentí bastante achocolatado. Sentí que eso como que marcó más. Y me gustó. Y ya probándolo con el maridaje, sí me gustó bastante. ¿Y qué Estaba muy rico. hiciste hoy? Fíjate que, Danos chile ahí. fíjate de que hoy hice, ¿cómo se llama? Un filet mignon, sobre una cama de puré de papa. Y hice una salsa de mi glass. Y empanicé cebollas y se lo puse encima. Quedó súper rico. Qué Lo puedes buenísimo. enviar a domicilio. Que te lo mandan ahorita ya a Guate, Claudia. Ah. Uy, qué súper bien maridaje, Fran. Te felicito también. Y contigo, tal vez no sentiste la potencia que sintió Alex y Cindy, pero eso quiere también confirmarnos que cada paladar es diferente. Y aunque estemos tomando el mismo tipo de vino, para algunos, como decía Alex, va a ser una intensidad mayor, lo perciben mayores ellos que lo que tú lo percibís. Tú lo sentiste más afrutado, por lo que entendí, y la nota tabaco. Sí, fíjate de que no lo sentí muy potente como ellos dicen. O sea,
bueno, no sé, quizás a lo mejor ya la costumbre de tomar, saborear diferentes vinos, Más pero no fuerte, sé, no tal lo vez sentí tan pudiera ser. potente. Ajá, sí. Pero eso indica que cada paladar es único y que hay sabores en sintonía, pero no necesariamente para uno, para todos va a ser fuerte y para todos va a ser más o menos fuerte. Así que súper bien. Vamos con Jackie. ¿Qué tenemos Hola, en hola. copa? Ah, tenemos el mismo, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho tengo que contarles que estoy tomando nota de los comentarios de todos porque no pude hacer mi tarea hoy. Me va a tocar manejar otro rato y Ah, bueno, pues sí. por seguridad ni modo. Pero les quería contar mi experiencia y creo que ahora que ya estamos en la clase entiendo por qué. Ujú. Generalmente yo trato de hacer una no investigación, sino que una breve tarea antes de ver qué vinos hay, de la cepa que vamos a estudiar y cuál puedo comprar. No me voy como de un solo al que sea, tratando de ver qué hay en el mercado y qué opciones. Pero esta vez había tanto que me hice bolas. O sea, no sabía cuál era mejor, cuál era peor, cuál sí, cuál no. Entonces me fui a lo seguro, compré el Tectonia y cabal, yo cuando vi que era denominación de origen dije, tiene sentido, entonces voy a comprar ese y ansiosa por probarlo, porque a mí definitivamente sí me gusta el Cabernet Sauvignon, me gusta el sabor fuerte de los vinos, cuando tiene mucho cuerpo, muchos taninos, qué mejor que una carne, ¿verdad? Para acompañarlo. Así que tengo pendiente mi tarea. Haces la tarea y nos contás en la siguiente clase. No se me va Sí, a olvidar. totalmente. Gracias, Jackie. Vamos con Bea. Contanos de tu vino. Ay, no sé qué tomé, pero qué cosa más buena. O sea, te lo juro, Liv, cuando vos dijiste lo de California y entendí porque yo realmente lo agarré como que era agua. O sea, casi yo me acabo ya me tomé como unas 5 copas y realmente me serví bien poquito de cena. Yo lo estoy maridando con un filete, hice un filetito así como en la sartén, así casi tipo el filet mignon, y unas papitas, ¿verdad? Bien similar a lo que Fran estaba comentando. El mío es un Joel Gott, Ujú, bueno, como es de Estados Unidos, sería un Joel Gott ujú. 815. Fíjate que está bien lindo, o sea, yo lo compré por la etiqueta, porque en la etiqueta decía que le habían puesto el nombre 815 por el nacimiento de la hija de ellos, que Ok, nació el 15 de agosto. ok. Ajá. Entonces, y las uvas las cosechan tarde en agosto. Y estamos en el mes de agosto, entonces yo dije, ah, no, este va a ser. Entonces yo me lo traje de Estados Unidos, o sea, me fui de vacaciones. Mira, había una infinidad de Cabernet Sauvignon a elegir que yo no sabía ni qué agarrar, así que yo dije, voy a hacer lo que está haciendo el Olive últimamente y lo voy a elegir por la etiqueta, Muy bien. la que más me guste. Va, chivísimo, agarré este de California. Lo pruebo y no entiendo qué estoy probando. O sea, aparte de la pimienta, Ujú. habían unos 5 o 6 sabores ahí que yo no tenía ni idea. Tuve que bajar la ficha técnica para entender. Esta onda sabe a Graham Crackers, los que ya hemos hecho s'mores. Sabemos que son las galletas con las que se hacen los s'mores. Son una galleta bien con bastante sabor a vainilla. Yo sentía vainilla, sentía canela, entonces me hace sentido que sepa Graham Cracker. Y este sabor no me lo vas a creer, sabe a Dr. Peppers. O sea, sabe a Como, soda, sabe a cherry como la cola, cola, como una sabe a cola con cherry cereza. cola. Ajá. Te lo Sí. juro, o sea, ese es el sabor que yo no entendía, era la bendita cherry cola. Y me dice mi esposo, cuando lo prueba, vino hace un ratito y le digo de probar y me dice, esto sabe a cereza, me dice. Ajá. Y yo no, pero era un sabor a cereza tan intenso, pero tan rico. No está dulzón, pero sí está dulcito, pero todavía está en el lado seco, 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 o sea, súper seco. Taninos poderosos, pero sedosos, bien Ujú. equilibrado. Entonces había una gran mezcla ahí que yo no entendía y me tuve que bajar la ficha técnica. O sea, y Muy lo que he hecho bien, hiciste el es ejercicio. una, es una gran mezcla de uvas de Napa, de Sonoma, Lake
County, Mendocino, Central Coast. O sea, han hecho una gran mezcla de un montón de uvas, pero es 100% Cabernet varietal, Sauvignon. es 100 Cabernet. Entonces, cuando vos estabas diciendo lo de si es de Estados Unidos, aunque diga Cabernet, es la uva predominante, yo dije, uy, al rato es un blend porque es que no entiendo qué estoy probando. O sea, Ajá. yo súper atento a la clase, pero nada de lo que tú decías me hacía clic con lo que yo estaba sintiendo. Y es porque todas estas uvas de California vienen de todas estas, Regiones. de todos estos condados, ajá. Entonces han hecho ellos como su blend de todos los condados y está exquisito. Entonces, préstame la botella. Esta es la botella. Me demostraste. Sí, bien chivo. Y que la Ajá. historia que conlleva también. Y que es súper bien tu ejemplo Sí. porque además de que puede ir mezclada con otras uvas, tú puedes tener un Ujú, 100% Cabernet como el que estás tomando, pero de diferentes ujú. O sea, denominaciones, ¿no? increíble las denominaciones. Entonces, mis notas de cata fueron estas. Mira lo que yo anoté. La nariz, lo primero que sentí fue una fruta, fue fragancia, un poquito de flor, suave. Todo fue súper suave y sutil. Bastante fruto rojo, cereza, mora negra, madera. Sentí el olor a roble. En el paladar, yo puse vainilla porque fue lo único que entendí, pero me pateó primero, creo que el Graham Cracker con cherry cola, pero yo no Ajá. entendía que eso era lo que estaba probando. Bastante flor, canela, pimienta, bastante pimienta, dulce, y ya ahorita le estoy sintiendo bastante sabor mineral, saladito por allá al fondo. Sí le siento en la nariz el grafito que tú decís, Ajá. y un poquito en el paladar. Se Ok. siente, ajá, pero sí hay algo que predomina y es la cereza. O sea, para alguien que le guste mucho, tipo esas cosas, cereza, Dr. Peppers, cosas así bien fragantes, especiadas, este vino está increíble, lo compré en el Costco y no me van a creer el precio, $11. 15 te iba a decir yo. Ajá. Ajá. Súper O sea, bien. es un tesorito, es una ¿Qué joyita. marca es el que estás tomando? Se llama Joel God. Préstame la botella, papi. Es un Joel God. Este yo lo compré en el Costco. Ay, no sé qué va a salir ahí en la cámara. Ya les voy a mostrar la botella. Ah, pero mandaste fotito, ¿verdad? Sí, ahí está la fotito, Ahí pero está en es el este. chat, Clau, para que te la bajes y lo consigas cuando viajes. Ujú, ujú. Anotado. A Es, veces este de Estados Unidos tenían una cosa entera de Cabernet Sauvignon y yo dije, no, pero aquí si me pongo a buscar y elegir me hago loca. Entonces lo agarré el que más me gustó esa historia, lo sentí bien lindo, pero está bueno. no, súper buenísima Ujú. experiencia y qué alegre que hiciste la tarea desde tu viaje para contarnos. Que lo hayas disfrutado, eso es lo más importante. Buenísimo. Súper Gracias. bien. Gracias, Bea. Claudia, contanos de tu francés. Bueno, primero debo decir que es de los más poderosos que me he tomado. Ya me siento medio tipsy. Hay que tomar mucha agua. Sí, lo que pasa es que me lo estaba, o sea, coincido con Bea en el que si te lo tomas solo sin comer, Jesucristo, Dios nos acompañe, o sea, porque, o sea, de verdad es como muy fuerte. Creo que ahorita que ya lo empecé a combinar con los quesos, uy, le Ajá. baja un montón como la fuerza. Creo que es un vino, las notas me pareció justo como fruta oscura, pero también se le siente mucho la pimienta negra, o sea, es súper, súper especiado el sabor que se siente. Nunca he probado la mina de un lápiz, pero sí me Y yo, parece pero el aroma. como muy mineral, ¿sabes? O sea, También, sí. como, Y lo que como, hablamos, que Francia es bastantes minerales. sí, como muy mineraloso. Y la otra cosa es que, o sea, el color es impresionante porque es como súper profundo a nivel de color. Ujú. Y a nivel de olores, o sea, el que yo me estoy tomando es una denominación de origen de, ya te digo de dónde es, de Occitán. Entonces, se siente muy puro el Cabernet. Entonces, los taninos son altos, la acidez es alta y se siente un vino muy fuerte también. Entonces, creo que sí, ya cuando uno lo combine, yo lo estoy combinando ahorita con quesos y con el queso sentí que le bajó un poco la intensidad, pero solito, solito. Y eso que he ido de tercio de copa en tercio de copa, o sea,
Sí, me imagino que sí, bastante. Todo lo que hablamos, justamente la ficha técnica, tú lo tenés ahí en esa botella. Sí, y lo que te iba a comentar es, yo probé de Apothic el Cabernet Sauvignon lo probé antes. Y ese Cabernet sí me gustó, pero ya vi que cuando me metí a la ficha técnica, el tema es que el Cabernet de Apothic es mucho más dulce, o sea, tiene más notas de chocolate, más notas de vainilla. Entonces, por eso es que ese Cabernet sí me gusta más. Entonces, coincido con Bea que me voy a tomar los californianos. El francés está rico, pero está intenso. Preferís más el californiano. Y Sí, eso es lo sí. bonito de que has comparado con otros Cabernet, así que te animaría luego, quizás cuando puedas pronto, probar un chileno para que hagas Ujú. la triple comparación. Correcto, pero sí, me ha sorprendido la diferencia de sabor porque, o sea, creo que el francés es mucho más intenso, los taninos son más altos, em, pero también le aprendí a encontrar el gusto, ya cuando lo empecé a tomar es como, bueno, no está tan ácido como pensaba, o sea, Sí. pero sí es muy mineraloso y muy especial. Excelente, ¿no? Muy bien, buenísima descripción. Rafita, te morís por contarnos tu comparativo. Rafa tiene California versus Perú. Bien diferente. Mira, he sacado notas, ¿eh? Muy bien, contanos ahí. El maridaje que hizo Guille fue como un poquito de todo en base a lo que mandaste. Entonces, tuvimos queso parmesano, queso azul, papas salteadas, romero, ajo con tocino, hongo portobelo asado, mermelada de cereza, frutos rojos, ¿qué es eso? Reducción balsámica y una salsa de pimienta. ¿Pimienta era? Ajá. Entonces, pues sí, me ha tocado comparar un montón, porque sí, las experiencias eran como bien diferentes. Porque, vaya, para hacerte déjame ver una. Por ejemplo, con el tocino ninguno de los dos me gustó, guácala. Ok. Pero le digo ahí, tal vez de pronto se le secó mucho el tocino, entonces lo único que resaltó con los dos Cabernet fue Ujú. lo amargo. Pero después hice la prueba mezclando la papita con la mermelada de frutos rojos, aunque no fuera el tocino. Entonces, espérate, ¿dónde está? Resaltaba la dulzura, el sabor a ajo con el californiano y con el peruano. Sentí como esas notas, pero de forma agradable de la madera con el pan quemado y como aftertaste me quedaba el sabor al tocino, aunque el bocado no llevara tocino. Esa nota, Rafa, es la nota ahumada. Ajá, pues, pues sí, Eso que tú acabas de describir, como que te quedara como que fuera tocino, es la nota smoky o la nota ahumada en español. ajá, porque era bien diferente el saborcito del sabor a pan quemado al sabor de tocino que quedaba en paladar. Correcto. Ajá. Y de ahí, por ejemplo, hice la comparación con porque, ajá, solo el tocino, no, guacala, no me gustó. Y de ahí con el queso azul, vaya, con el californiano, que es más dulce, el queso azul yo lo sentí como bastante balanceado, los sabores no se peleaban y disfrutaba un poquito los dos. Pero con el peruano sí me resultaba como notas muy amargas, a cuero, y no lo disfruté. Porque, pues sí, el Crane Lake, vea, que es el californiano, es como dulce, fácil de tomar para alguien que está comenzando, y que la Cabernet de mis uvas favoritas. Entonces, súper rico. Pero el Intipalca, no sé si es porque pleno o qué, pero sí es un vino que yo me tomaría un poquito más lento, más platicadito, se siente un poquito más pesado, más gastronómico. Súper. Pero, ajá, o sea, con todas las comparaciones que hemos hecho, sí es como, o sea, el mismo bocado cambiaba con los dos. En uno resaltaba como ciertas notas dulces, agradables, y en otro solo era como sentías lo muy amargo de ambos, tanto del vino resaltaba lo amargo como el bocado, lo quemado. Ujú. Entonces, ajá. Por ejemplo, con el portobelo, con el portobelo asado, con el Inti Park, el peruano, automáticamente tu cara.
Y Ajá, con el Pale Ale sentí como notas agridulces. ok. O sea que te lo Entonces, endulzaba la nota terrosa del champiñón. ujú. Entonces fue como, pues ir probando bocado por bocado e ir comparando. Pero sí, bien, bien interesante, o sea, como los dos que son carne, claro, el otro no sé qué tanto influye la combinación de, al ser Petit Verdot, ¿vea? Sí. Pero, ajá, las dos experiencias súper, súper diferentes porque en uno complementaba súper rico y los otros, o sea, simplemente no, ¿vea? Ajá, No, pero súper buen ejercicio porque tenías un casi 100% Cabernet Sauvignon, aunque sea más dulzón de California, versus un peruano blend, aunque fuera blend Petit Verdot, el Petit Verdot es igual de intenso que el Cabernet Sauvignon, entonces eso incrementa todo más, es como que hubieras tenido un Cabernet Sauvignon 2.0 llevando ese poquito de Petit Verdot. de cata, lo mismo que dice la botella Ajá. del palta, y entonces lo probé eso con la salsa de pimiento, y sí, realmente la nota que, pero así te pegaba de entrada, era la de pimienta. ¿Qué es característica principal del Cabernet? Ajá. ¿No? Ahí sí, pues, por fin pude sentir cuando dicen, tiene la nota de no sé qué. Ajá, no, Porque a veces con mucho, mucho identificar eso, pero con la salsa de pimienta, sí, sí, de golpe. ajá, Pero nada, ajá. no, te felicito, muy bien la tarea, muy aplicado, muy aplicado. Me Salud encanta. para- Salud, va a decir. Y de ahí, ¿qué nos dice Guille? ¿Qué nos cuenta el Cabernet y su experiencia? Bueno, igual como probamos el californiano y el peruano. El californiano es súper fácil de tomar, es bien amigable y el peruano pues sí es bastante fuertecito. Eh, en cuestión, bueno, para no alargarles mucho, creo que ya les comentó Rafa lo que nosotros hicimos para maridar los vinos. Y en cuanto al peruano, la mejor combinación que sentí fue el queso azul con Ah, la mermelada de frutos rojos. ok, Sentí que fue la mejor combinación de sabores para este vino. muy Y bien. luego, pues todos los demás, pues cambiaban unos con quedaban mejor con el Crème Lake y otros pues con el Cabernet Sauvignon, el Intipalca. Pero del que te puedo decir que el maridaje que me gustó fue ese, el queso azul con frutos rojos, la mermelada de frutos rojos. No, y me parece fantástica porque tenemos la fuerza del blue cheese, que la acidez y la dulzura que lleva la mermelada hace que se equilibren, más la fuerza del vino. Ajá, y esto que el Intipalca, bueno, ya lo probaste, y es bastante fuerte el sabor. Sí, y es que Pero en el estas blend dos eso va a pasar, está cabal. bien balanceado. La promoción. Sí, para los que no conocen, allá en El Salvador, aquí hay disponible vinos peruanos. Entonces ellos están probando este, que es un ensamblaje de Cabernet con Petit Verdot. Ahí el que está mostrando Rafa. Súper bien. No, está súper bien todo. Los felicito, súper aplicados. Por ahí estaba Dani, creo que Dani no pudo tomar ahora tampoco, pero no sé si querías contar alguna experiencia, Dani, si estás por ahí todavía con los Cabernet Sauvignon. Hoy, hoy no tomamos agua, pero súper fan del Cabernet, súper fan de los Cabernet de Burdeos, del Left Bank. Ajá, muy bien. eh, pero hoy tocó tomar agua. Ah, pues te dejamos la tarea igual que Jackie, que va a hacer la tarea. Muy bien. Gracias, Dani. Bueno, chicos, después de que hemos hablado de las notas de cata, solo rápidamente hacerle unas recomendaciones con sus próximos Cabernet. En pantalla pueden ver como los diferentes maridajes que ustedes ya vivieron de experiencia ahorita con los vinos. Se busca justamente lo que todos han dicho, comidas con mucha grasa,
con intensidades altas de sabores, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ejemplo de una hamburguesa con queso gruyère, la pizza con champiñones, para que el cabernet que tiene esa intensidad de la nota terrosa que lo lleva el champiñón. Pues por supuesto nunca va a fallar un ribeye steak o un estofado de carne, ¿verdad? Sobre todo si es un vino francés, el estofado de carne va buenísimo. Dime, Rafa. No, no, espérate, no te oís. Espera. Ah, Ah, ya, pues sí. No, que teníamos una pregunta con Guille justamente del estofado. Bueno, yo pues ya he probado el estofado que hace Guille, que es súper, súper, ultra especiadísimo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser el estofado? ¿Así de especiado o como más normalito, como más hecho en casa? No, no no sé si ese me va a nivel entender. de especiado que ustedes hacen está súper bien, pero que vaya con un Burdeos, con un Cabernet francés, ujú, que tiene más especies. Súper. Luego también en quesos, de los quesos que más van a acompañarlos, pues el cheddar es súper amigo de todos los vinos tintos, del Cabernet Sauvignon sobre todo, y un Gouda añejado también nos pudiera funcionar, y así como hizo la prueba Alex y Cindy con un chocolate, ¿verdad? En esto yo he encontrado muchos debates, hay gente que no recomienda el Cabernet Sauvignon con chocolate oscuro. Para mí, en lo personal, siento que es una muy buena experiencia. Tiene que ser un chocolate más de 70%, por supuesto, amargo y oscuro, ¿verdad? Para que pueda nivelarse en taninos, porque acuérdense que los taninos no solo está presente en el tinto, sino que también en otros alimentos como el chocolate. Entonces, ahí lo que vamos a vivir es una experiencia de taninos un poco dulces y amargos del chocolate con los taninos del Cabernet. Ese nos puede funcionar también, Rafa. Hay que hacer la prueba. Y luego, en recomendaciones de servicio, como les dije, siempre es importante enfriar un poco su vino tinto, su Cabernet Sauvignon, por lo menos 30 minutos. En la próxima, si no tienen, pero hagan la experiencia, busquen una copa mucho más amplia, un balón como algunos tienen ahí en pantalla, tienen un balón más ancho, que la copa sea más alta y acuérdense siempre de servir hasta donde empieza a ser más ancha la copa, porque en el Cabernet Sauvignon necesitamos todo este espacio para que oxigene, para que se airee. Y por último, si tienen decantadores en su casa, los Cabernet Sauvignon sí son vinos aptos para decantar, no importa si es un Cabernet Sauvignon joven o es un Cabernet Sauvignon envejecido en barrica, así que vale la pena decantar. Y por último, contarles que existe el Día del Cabernet Sauvignon. El Día del Cabernet Sauvignon se celebra el último jueves antes de Labor Day en Estados Unidos, es decir, este jueves 28 es el Día del Cabernet Sauvignon del 2025, así que los invito, este jueves es el Día del Cabernet, para que vuelvan a abrir otra botella de Cabernet Sauvignon el jueves y celebren el Día del Cabernet Sauvignon. ¿O no? Y, Mira, es normal que sea un Hershey, pero azúcar. ajá, No, no, no dice nada más. Pero con el Intipalca lo disfruté bastante, pero me resaltan como notas a menta y eso es normal. pudiera ser que lo que está sobresaliendo es, bueno, la nota menta sí es parte del Cabernet Sauvignon, pero el Petit Verdot en ese vino peruano que estás probando sí tiene bastante rol. Aunque solo le ponen un poquito, te va a cambiar toda la experiencia. El Petit Verdot está Ajá, haciendo. siento como que me estuviera comiendo esos chocolates o dulces que son chocolate con menta. Ajá, puede ser la nota, Y porque el Petit Verdot justamente es eso, verde, una nota verde.